No recuerdo en qué momento de mi vida todo empezó a derrumbarse. Me llamo Celia, soy abogada con 20 años de experiencia y siempre he puesto el trabajo en primer lugar. Mi vida ha sido una sucesión interminable de casos, salas de juicios y esa sensación constante de tener el mundo a mis pies. Pero en casa, tras las puertas cerradas, todo era completamente distinto. Rafael, mi esposo, alguna vez fue tan ambicioso como yo. Nos conocimos cuando yo apenas comenzaba mi carrera y él ya había logrado hacerse un nombre en el ámbito jurídico. Sin embargo, con los años, perdió ese fuego que antes lo caracterizaba. Las batallas legales dejaron de interesarle y su vida empezó a llenarse de pesca y quehaceres del hogar. Quizás para algunos eso parecería una especie de idilio, pero para mí, Rafael simplemente se había perdido, desapareciendo en su mundo de cañas y botes. Mientras tanto, nuestros hijos crecieron y se fueron al extranjero a estudiar, y de repente nuestra casa se convirtió en una fría caja vacía. Rafael y yo nos convertimos en sombras silenciosas, que apenas nos cruzábamos en los pasillos. A veces, nuestras noches parecían un silencioso juego de supervivencia, donde competíamos por ver quién aguantaba más en esa calma tensa. En esos momentos, sentía que estaba atrapada, como si nuestra casa se hubiera vuelto una jaula de la que quería escapar. ¿Pero cómo? ¿Y hacia dónde? Todos mis pensamientos acababan en la misma pregunta. Algunas noches, en esos breves minutos antes de dormir, me imaginaba cómo sería mi vida si volviera a encontrar la pasión que alguna vez tuve. Y aunque no lo admitía abiertamente, el deseo de escapar crecía, transformándose en un sentimiento denso y ardiente que no me daba descanso. Aún no sabía que muy pronto aparecería en mi vida alguien que cambiaría por completo todo lo que yo creía inmutable. En una de las conferencias de derecho, cuando ya estaba concentrada en las habituales ponencias y el intercambio rutinario de tarjetas, apareció él, Marco. Alto, carismático, con una ligereza en su mirada que inmediatamente captó mi atención. Era arquitecto, y desde el primer instante me pareció que su amor por la vida irradiaba un encanto particular. Su despreocupación y energía resaltaban entre las conversaciones serias sobre detalles legales y normativas. Se sentó junto a mí durante un descanso para el café, y en pocos minutos ya estábamos riendo tanto que algunos alrededor nos miraban sorprendidos. Nuestras conversaciones continuaron al día siguiente, y al siguiente hablábamos de libros, películas, arquitectura y, claro, de la vida. Junto a Marco volví a sentirme joven y viva, algo que hacía mucho tiempo había dejado de experimentar. Tal vez fue precisamente esa pasión por la vida lo que despertó en mí algo que llevaba tiempo adormecido. Él era como una bocanada de aire fresco en una habitación sofocante. Cuando la conferencia estaba por terminar, Marco me propuso encontrarnos en su habitación de hotel para discutir otra idea interesante. Por supuesto, aquello sonaba a coqueteo, pero en ese momento parecía que no me daba cuenta. Al llegar a su habitación, comenzamos con bromas ligeras, que pronto se transformaron en recuerdos de nuestra juventud, cada uno de ellos acompañado de la misma risa ligera. De pronto, todo cambió. Marco me miró, y en su mirada había algo que no sentía hacía años. Nos encontramos demasiado cerca, y ese momento se transformó en algo mucho más profundo de lo que esperaba. Mi sensatez protestaba, gritaba, pero sentía cómo la rutina retrocedía, cómo las paredes de la vida habitual desaparecían, dejándome libre. En ese breve instante encontré la libertad que había deseado por tanto tiempo. Cuando regresé a mi habitación, un sentimiento de culpa me envolvió. Sabía que había cometido un error, pero al mismo tiempo me sentía auténtica, como siempre había querido ser. La noche siguiente, cuando regresé a casa, me recibió un silencio extraño. Rafael, que normalmente a esa hora estaba viendo sus videos de pesca o ocupado en el jardín, estaba sentado en la sala a oscuras. Apenas entré, levantó la cabeza lentamente y me miró como si me viera por primera vez. En su mano sostenía mi teléfono, y en su rostro había una expresión de calma fría que me dejó sin aliento. Lo comprendí. Él lo sabía. Por supuesto, fue mi error. Olvidé borrar el mensaje de Marco, un texto breve pero suficientemente claro que no dejaba lugar a dudas. Intenté decir algo, pero las palabras se atoraron en mi garganta y nos quedamos uno frente al otro como dos desconocidos. Rafael colocó el teléfono con cuidado sobre la mesa y pronunció en voz baja:
Creo que siempre supe que esto sucedería. Sus palabras resonaron en mí como un martillazo. Nos intercambiamos algunas frases secas. Yo intentaba defenderme. Él me juzgaba con calma, pero aquello no era más que una formalidad. Todo era evidente. Nuestro matrimonio había llegado a su fin. Rafael no mencionó nada sobre perdón, ni una segunda oportunidad, ni tampoco mostró intención alguna de retenerme. Dejaba claro desde el principio que estaba dispuesto a luchar por todo lo que habíamos acumulado juntos. Le preocupaba no solo el patrimonio, sino también su reputación, su honor ante la sociedad en la que era respetado. En él se percibía una firme determinación de hacer lo necesario para que yo no saliera vencedora de esta batalla. Esa noche, cuando me quedé sola en mi habitación, sentí miedo. No podía deshacerme de la sensación de que había destruido no solo mi vida, sino que tal vez había cometido un error irreparable. Pero ya no había vuelta atrás. Cuando presenté la solicitud de divorcio, el caso avanzó rápidamente, pero no de la manera que yo esperaba. La jueza asignada era doña Estela, una mujer rígida y directa, con fama de conservadora y con una característica invariable. Siempre se inclinaba a favor del hombre si el divorcio era resultado de una infidelidad femenina. Desde el principio quedó claro que doña Estela estaba decidida a hacer todo lo posible para defender los derechos de Rafael y dejarme con lo mínimo. En la primera audiencia, doña Estela escuchó mi solicitud de división de bienes con desdén, y, aunque estaba acostumbrada a casos difíciles, esta vez mis argumentos sonaban débiles y sin efecto. Insistía en que el matrimonio era un vínculo sagrado y que la violación de este voto por mi parte debía costarme más de lo que había imaginado. Rafael, por su parte, se sentaba a mi lado en calma, irradiando confianza y apoyándola con cada una de sus miradas. Después de varias sesiones, doña Estela impuso una condición. Debía aceptar asistir a sesiones de terapia familiar obligatorias. De lo contrario, estaba dispuesta a otorgarle a Rafael la mayor parte de nuestros bienes, incluida la casa de campo, por la que siempre había luchado. Fue humillante. Me estaban forzando a terapia mientras él, pacientemente, aguardaba su victoria. Esa noche me invadió un sentimiento de desesperanza, y comprendí que este proceso podría ser aún más duro y doloroso de lo que había anticipado. Sin embargo, no podía rendirme. En el fondo, decidí que encontraría una forma de proteger lo que era mío, sin importar el precio de esta lucha. Entendiendo que doña Estela tenía la intención de ponerme de rodillas, decidí tomar otro camino. Necesitaba un plan, algo inesperado, que rompiera aunque fuera por un momento la seguridad con la que Rafael y Estela avanzaban hacia su objetivo. Le propuse a Rafael un acuerdo. Durante una de nuestras breves conversaciones antes de una audiencia, le expuse mi oferta de manera clara y serena. Él recibiría nuestra casa y una parte considerable de nuestros ahorros comunes, si renunciaba a la terapia y firmaba los documentos de divorcio sin más exigencias. Mi propuesta sonaba generosa, quizás hasta demasiado, y sabía que Rafael lo notaría. Sin embargo, estaba segura de que él desconocía ciertos detalles importantes. La casa, por la que tanto insistía, estaba en realidad hipotecada, y gran parte de nuestros ahorros se habían gastado en remodelaciones y en sus propios caprichos, como el costoso equipo de pesca que había coleccionado en los últimos años. Calculé todo con precisión. El acuerdo al que él accedía realmente no le daría más que la ilusión de una victoria. Tal como esperaba, Rafael mordió el anzuelo de mi generosidad. Vi en sus ojos un destello de interés, quizás incluso de satisfacción por lo que percibía como una victoria sobre mí. Aceptó con gusto, sin sospechar que mi oferta tenía sus límites y un propósito oculto. Para él, era una oportunidad de vencerme en esta contienda. Para mí, era la manera de liberarme de la terapia familiar que doña Estela intentaba imponerme. El acuerdo fue firmado, pero sabía que esto era solo una parte de mi plan. Ahora debía encontrar la manera de inclinar definitivamente a mi favor la balanza con la juez, doña Estela. La víspera de la última audiencia, el destino me dio un as bajo la manga. Gracias a una antigua relación con un detective privado, descubrí que doña Estela mantenía un vínculo secreto con Raúl, uno de mis antiguos clientes, un empresario con un enfoque muy particular en sus negocios. Raúl siempre operaba desde las sombras, cultivando relaciones personales donde le convenía y dejando el trabajo en manos de otros. En el sector, tenía la reputación de ser un maestro de las soluciones indirectas.
y muchos sabían que sus conexiones a menudo eran decisivas en algunos casos. Por primera vez en todo el proceso, sentí que tenía una ventaja real en esta disputa. En la audiencia, cuando doña Estela volvió a lanzarme miradas severas, aproveché la oportunidad y, de manera cuidadosa, insinué: a veces, en la vida, los detalles cruciales se encuentran entre líneas, especialmente cuando se recurre a soluciones indirectas. La sala del tribunal quedó en silencio, y en el rostro de doña Estela apareció una sombra de comprensión. Ella revisó los documentos con discreción y, finalmente, decidió que podíamos separarnos en términos más o menos equitativos. Sin embargo, cuando salí de la corte con parte de los bienes y una sensación de libertad, no sentí el alivio que había anticipado. Mi victoria solo fue a medias. Rafael, aunque perdió bastante, conservó nuestra casa. Yo tenía los recursos para un nuevo comienzo, pero junto con ellos también quedaba una inquietante sensación de que algo valioso se había quedado atrás. Comprendí que en esta lucha no solo había perdido parte de nuestros bienes, sino también los años que alguna vez compartimos, aunque esos tiempos hubieran desaparecido hacía ya mucho. Mi corazón quedó vacío, y no por el patrimonio perdido o el caso ganado, sino porque en esta batalla había perdido a la persona que una vez fui. Sí, obtuve la libertad, pero junto con ella llegó una insatisfacción y una amargura que ninguna victoria judicial ni nuevas relaciones podían calmar.